respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers o cualquiera que sea la plataforma de streaming que les guste utilizar para compartir sus ideas. Me permito darle la bienvenida al compartir literario semanal que tengo por costumbre, y en esta semana voy a continuar con la tendencia o con la serie de Cristiana. Como les he contado, hace referencia a muchas mujeres conocí dentro de la religión cristiana y que tenían ciertos comportamientos con quienes me ocurrieron algunas cosas o quienes me refirieron algunos comportamientos, algunas cosas, y pues obviamente los, los presento en forma de cuento. Permítanme, les comparto mi pantalla, Cristiana 6. Cristiana 6, fariseos. Desde que abrazó su fe cristiana, la pulcritud en su accionar, en su vestir y hasta en su pensar se le hizo obligatoria. Con sus vestidos ajustados a sus curvaturas, se hacía consciente de su geografía, la que hizo pecar a muchos en el pasado, pero que ahora ocultaba a vista de todos para recordarles que fue pecadora, pero que cubría su pecado con recelo. De igual manera, estructuró un plan meticuloso de observación de los principios religiosos para evitar caer en la tentación y librarse del mal. Caminaba con recato, mirando al horizonte, como quien está siempre ocupado y con prisa. Se cuidaba de maldecir hasta en su pensamiento, o usar cualquiera de sus palabras favoritas de otrora que traían a colación alguna enfermedad de transmisión sexual o la progenitora de sus vecinos. Se alimentaba estrictamente como lo demandaban los nuevos principios, prefiriendo las verduras, las frutas, y no mataba animales. En cualquier momento estaba presta a servir a la humanidad, desde llevar una razón, tratando de ser lo más justa las palabras que le fueron dadas, con insignificantes modificaciones que probablemente nunca fueron mejor transmitidas, ni siquiera en los anales de la historia, para ser justos. Desde luego, de un tiempo acá nadie más envió razones o sostuvo una conversación frente a ella que no trascendiera lo espiritual. Mantuvo en absoluto orden sus ideas, acopiándose de celular y buena memoria para en lista llevar un pormenorizado detalle de sus acciones, buenas y malas, siempre procurando que las primeras fueran mayores, pues en su contacto directo con Dios sabía que esas obras contaban. Anotaba en cualquier momento lo que hacía, incluso catalogando sus quehaceres en niveles de intensidad, de bondad, de oportunidad, en una especie de taxonomía del bien y del mal, preparándose para la llegada de la muerte, la cual esperaba con paciencia, pero deseaba que no la sorprendiera con su lista de bondades en nivel inferior a la de sus fechorías, y menos que la encontrara sin confesión. Se corrigió, sin arrepentimiento, porque esa ya no era la forma de reconocer los pecados. En su pensamiento existían solo himnos de alabanza a su creador, y caminaba por las avenidas con ojo avisor de querer cambiar el mundo con sus acciones de fe, ayudando al necesitado, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, sin desear nada. Bueno, casi nada, porque quería tener más dinero, más paciencia, paz, silencio espiritual, un carro, una casa, una buena sombrilla, quizá una empleada para hacer los quehaceres, para que así pudiera tener más tiempo para servir a los demás de mejor manera. Ella deseaba hacer lo que los demás, por mucha fe que dijeran tenían, no hacían. Ella estaba llamada a ser el ejemplo de verdad. Los otros no eran más que fariseos. Por ello, dejaba escapar alguna vez una que otra queja a su supremo hacedor, a quien invocaba cada instante en su mente, en una íntegra relación de padre-hija, esperando las trompetas de la salvación que sonarán en el momento en que la hora llegue. Al hacer conciencia de su atrevimiento por pedir un amante, un amor, un solo hombre que pudiera saciarle sus más grandes instintos opacados, eclipsados, ardientes, aún en sus extrañas, sacó su móvil para anotar semejante blasfemia, recordando que su lista de errores
estaba más abultada. Entonces fue cuando escuchó trompetas y el ruido de los frenos de un automóvil. Bueno, nuevamente aquí tenemos el personaje de una cristiana que dentro de su percepción eh, cree o piensa que está llamada, bendecida y pues que quiere hacer el bien en la absoluta convicción que, que ella puede cambiar el mundo, ella puede cambiar el mundo para beneficio de los demás, para ayudar a los demás, desde su cristianismo, desde su percepción del mundo. Ella quiere cambiar. Y pues obviamente se hace una especie de estrategia que yo relaciono mucho más con el discurso sobre el método de Renato Descartes, porque ella es prácticamente autocrítica y vigilante de su pensamiento y de su acción. Sin embargo, aquí lo que hay que ver es cómo ella, de manera hipócrita, refleja que aún hace parte de la humanidad, hace parte de este mundo y que aún no alcanza el nivel de Dios. Sabe bien que su cuerpo esbelto con unas curvaturas prominentes fue el pecado anterior y la razón del pecado anterior. Pero entonces ahora lo que hace es simple y llanamente cubrirse hasta los tobillos y cubrirse hasta los puños con cuello tortuga, pero su ropa es completamente ajustada. ¿Cuál es el propósito? Pues básicamente es lo mismo, mostrar las curvaturas, nada más. Es decir, ella antes utilizaba, me imagino, minifaldas y blusas escotadas, entre otras. Ahora utiliza este tipo de vestimenta, pues para ocultar el cuerpo de deseo, el objeto de deseo, pero utiliza ropa ajustada encima de sus curvas, haciendo lo mismo. Hizo una lista de cosas y diariamente la lleva. Me hace acordar de aquellas personas que para tomar decisiones hacen listas. Dicen que la cultura inglesa, la gente hace listas, listas para tomar decisiones, cuántas cosas a favor, cuántas en contra, hace listas. Ella hace listas, listas de sus fechorías, entre comillas, sus pecados y de sus cosas buenas. Y les hace una especie de calificación entre oportunidad, bondad, que ella clasifica y califica. Es decir, que ella está en un continuo autoobservación y autoevaluación, pendiente exclusivamente de la hora de la muerte. Ella no quiere que la muerte la sorprenda y menos que no la sorprenda sin confesión, como dice el refrán. Ahora que la muerte me sorprenda sin confesión. Pero ella se corrige, como ya no es cristiana católica, sino que es cristiana protestante, los cristianos protestantes no dicen confesión, sino arrepentimiento, porque ya no hablan con el cura, sino que ahora lo hacen directamente con su Dios. Y continúa su proceso. Ella es tan humana como todos los otros, quiere casa, quiere carro, quiere condiciones económicas, quiere hasta una empleada, pero hay algo interesante aquí que hay que remarcar, que ella servía hasta para llevar una razón y trataba de ser lo más fidedigna posible con unas pequeñas variantes, pero nadie volvió a mandar razones con ella. Es decir, aquí hay una crisis del personaje, una crisis oscura del personaje,
que quiere servir, pero lo hace a su manera. Lo hace tergiversando la versión de los hechos. Es decir, metida en el chisme. Es decir, que no ha cambiado nada. Ella se volvió cristiana y se viste con esas ropas, pero ella sigue siendo la misma, llevando el chisme. Y nadie volvió a tener frente a ella ningún tipo de discusión, pues precisamente porque le hacía pequeñas modificaciones a la versión de los hechos. Y en ese momento en que ella está en el paroxismo de su fantasía eh, o en su relación con Dios, padre e hija, siente deseos, deseos humanos, carnales, y necesita un hombre, un macho, que le haga recordar, ojo, recordar, lo que significa que ella no ha perdido sus instintos, se cree diosa y lo que hace es aparentar y pide que le entreguen al universo, a su diosa, como quieran llamarle, que le den un hombre. Pero sin embargo reconoce inmediatamente que eso es un pecado y se sujeta pues a la voluntad de su Dios y pues luego saca el celular para tomar apuntes. Ella siempre espera la muerte como se la anunciaron, con trompetas, sonidos, o también la llegada de su Dios. Ella saca el celular para escribir, me imagino que caminando y escribiendo, y escucha una trompeta, o sea, el claxon, el pito de un carro, y obviamente después los frenos. El final se lo dejo a su imaginación. Me gustaría que ustedes decidieran si ella eh, murió en el accidente de tránsito o no, y dado sus precedentes, ¿creen que se salvaría o no se salvaría? ¿Cuál es su opinión al respecto? Recuerden que eso es un personaje oscuro, es un personaje dual que pretende ser una cosa y actúa y piensa de otra manera. Ese tipo de cristianos que bendice las armas que bombardearon Vietnam, ese tipo de cristianos que llegaron a América Latina con la espada en la Biblia para bendecirnos y acabar con nuestros dioses, ese tipo de cristianos que se llevaron el oro, ese tipo de cristianos que se meten en la vida ajena, ese es el tipo de cristianos que estoy criticando en este cuento. Muchas gracias. Espero sus suscripciones y espero sus comentarios. Que su Dios los bendiga.